presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí en Un Café con JJ. Estamos Gustavo Espinosa y Jimmy Jairala para iniciar esta conversación. Sí me escucha, ¿verdad, ingeniero? Sí, con todo clarito, mi querido Jimmy. Muchas gracias. Bueno, estábamos revisando algunas cifras y usted pues nos corregirá si no son exactas, que el año pasado, según el Banco Central, el sector al que usted representa creció y es del 6, en el orden del 6% interanual en el año 2025 y que se proyecta un crecimiento interesante para el año 2026. ¿Son las cifras correctas? ¿Cómo está el sector de la construcción? Bueno, un gusto estar y un honor estar en este programa con usted, mi querido Jimmy. Nunca he podido conversar con usted y qué bueno ser y decir muchas cosas del sector de la construcción. Bueno, hay muchas cifras que están dando respecto al el 2025, en donde el año hubo un repunte, se puede decir, una alza de la construcción, un alza de la construcción. Algunas personas hablan del 6.1%, eso creo que es un dato del mismo Banco Central o del INEC, y otras personas hablan del 8%. Yo tuve la oportunidad de estar antes de que salga el director o el presidente del Banco Central, el economista Avellán, si no me equivoco, y justo hablaron de esa cifra ya en el mes de diciembre, que la construcción había repuntado en esos montos que le estoy hablando. Pero cuando ya terminó la reunión, yo le dije, bueno, ¿y de dónde sacaron esos datos? Porque en obra pública prácticamente no ha habido nada, si es que ha habido, gracias a los municipios, consejos provincial, porque del Ministerio de Obras Públicas más o menos había el monto de 499 millones que se iba a invertir en el 2025. Y apenas hasta diciembre todavía no tenían las cifras ya cerradas, habían tenido un 78, 80 más o menos por ciento de que se habían utilizado esos recursos. Entonces él me supo decir que habían sacado del cemento. Pero el cemento, les digo, el cemento no es un producto donde se pueda sacar una encuesta real de lo que es el sector de la construcción. Porque usted sabe que en la construcción informal, estamos hablando de que aquí en Quito, a lo menos el 70% de las construcciones son informales. Podría ser también el contrabando del cemento. Usted sabe que el cemento aquí es mucho más barato que en Colombia y en Perú. Podría ser otro el caso de el lavado de activos. Si usted ve en la costa, a lo menos en estos sectores de Manabí, por la provincia de Los Ríos, adentro usted ve unas mansiones, unas casas, y eso tampoco se puede decir que es el reflejo de que la construcción ha aumentado, se ha reactivado. Entonces, todas estas cosas me dijo, sí, tenemos que hablar, bueno, usted sabe que cuando se termina una charla, vienen los periodistas, las entrevistas y todo, entonces no hubo cómo contrastar. Pero si usted sale a la calle, usted pregunta a la gente, bueno, ha habido una reactivación, y no solamente de la construcción, sino de muchos sectores más. No es lo que la gente le dice. Entonces, yo sí discrepo un poco. Creo que la construcción sí pudo ser, pudiese haberse mantenido, se puede decir en todo caso, pero que una reactivación al 100% no creo. Y le voy a dar unos datos y unos ejemplos. En el 2024-2025, en nuestros países vecinos, en Colombia, en Perú, la obra pública en inversión en total alcanzó más de 30.000 millones. Solamente en Perú, el puerto de Chancay, 3.000 millones de dólares. Entonces, versus acá al país, que ya le digo, uniendo lo que es el gobierno más los municipios, los consejos provinciales, llegaríamos más o menos a unos 1.200 millones. Entonces, arquitecto, lo interrumpo por un asunto. Es bien larga la diferencia. Le interrumpo por un asunto. Sí, tiene usted razón en que la inversión pública ha sido baja, es verdad. Pero la inversión del sector privado, por ejemplo, en emprendimientos, en qué sé yo, construcción privada,
no fue un buen año el pasado, porque según las estadísticas, el año pasado tramitaron, bueno, hablamos de lo legal, ¿no? 7.707 permisos de construcción. Entonces, Ya, la pregunta es si el ahí sector está. privado, en ese rubro, allí sí sintió la recuperación económica. Eje. Es justamente lo que iba. De ese 100% que yo le hablaba, y yo también lo puedo decir como miembros socios de la Cámara de la Construcción, del 100%, el 70% somos contratistas de obra pública y el 30% somos contratistas de obra privada. Ese 30% es lo que ahorita le está apostando al país. Ese 30% de constructores privados son los que están haciendo obra y por eso es lo que se refleja en el 2025 y prácticamente también con este proyecto del gobierno, de su proyecto de Miti Miti, de Credicasa, de Plan 100, Plan Residencia Universitaria. Ellos son los que van a tratar de una manera sacar a flote y reactivar el sector de la construcción. Entonces, y es fácil, lo que yo siempre digo, si hubo un repunte de la construcción en el 2025, vamos a averiguar simplemente en el IES. ¿Cuántos afiliados sean? Porque supuestamente si ustedes o nosotros cogemos albañiles, cogemos personal, todo eso debe reflejarse en el IES, pero también hemos hecho las averiguaciones y no es como lo están diciendo también. Ok, en todo caso, ustedes tienen una expectativa de que estos programas crediticios que ha anunciado el gobierno sirvan para que efectivamente se sienta la inversión del Estado. Pero en lo que tiene que ver con la inversión privada, ¿cuál es la expectativa del sector de la construcción en el año 2026? Bueno, nosotros estamos esperanzados de que ya se abran estos capitales, que vengan inversiones frescas. Usted tiene conocimiento de que hubo la Secretaría de APPs, Alianzas Público-Privadas. Ahora esa secretaría es parte del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Pero ya llevan más de 3 años y eso acuérdese que se lo vino y se lo creó en el gobierno de Guillermo Lasso. Pero ya han pasado 3 años y hasta ahora no vemos que salga, pero así, una sola obra. Y eso nos preocupa porque nosotros estamos esperanzados. Usted sabe que el gobierno ahorita no tiene recursos. Este plan de vivienda que lo está reactivando el el gobierno solamente es para un sector nomás, y como le digo, y quién hace hospitales, quién hace carreteras, quién hace puentes, quién hace alcantarillado, todas esas obras. Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros. Sabemos de que la situación del país no es la más conveniente, tal vez los inversionistas todavía no confían. Nosotros sí hemos mencionado que debe haber reglas claras de seguridad jurídica, que tiene que haber incluso seguridad física, porque ustedes no solamente las tiendas, los almacenes, locales comerciales están expuestos a las famosas vacunas. Nosotros como conductores también apenas cobramos un anticipo, se enteran a la vuelta de la esquina, ya nos están vacunando y si no accedemos, tacos de dinamita, las maquinarias, y eso también es otro perjuicio que nosotros tenemos y un temor para poder construir. Arquitecto, interesante lo que dice. La siguiente consulta era, en el año 2026, no sé si de algún modo ustedes los constructores se han propuesto, entre otras cosas, afinar todos los movimientos para evitar que el dinero oscuro sea invertido en la construcción. ¿Cómo hacen los constructores para cuidarse que eso no pase? Bueno, es muy difícil. Usted sabe que en la construcción la mano de obra es informal. No es como en los otros trabajos que usted hace una transferencia, hay un rol de pago, usted paga. Acá la mano de obra en una semana o en 2 semanas usted puede tener trabajadores, a la semana siguiente ya no vienen y usted va cogiendo diferentes trabajadores. Tratamos nosotros, hay la UAFE, en donde nosotros tenemos que demostrar y los que venden departamentos tienen que demostrar que esos dineros son lícitos, que no provienen de organizaciones o del narcotráfico.
pero sí es un poco, no se puede decir a ciencia cierta que se pueda controlar a veces estos dineros. Pero yo creo que como en todas las otras actividades y más ahora en la construcción, como le digo, que es informal, es muy difícil también detectar eso. Arquitecto José Miranda, un gusto. Les saluda Gustavo Espinosa para quienes nos escuchan por la señal de la Radio Redonda en las provincias de Guayas y Santa Elena y Cocodrilo Radio en la sureña provincia de Loja. Estamos conversando con el presidente de la Cámara de la Construcción, arquitecto José Miranda. Usted dio un dato muy importante, que del global de constructores que existen en el país, un 70% trabaja en el sector con lo público, ¿no? Dígase prefecturas, dígase Ministerio de Infraestructura, dígase alcaldías, juntas parroquiales. ¿Cómo ve usted este proyecto de ley económico urgente que motivaría, que impulsaría la inversión de un 70% de los gastos no permanentes de estos gobiernos autónomos descentralizados para la obra pública? Bueno, se escucha bonito. Nosotros estamos apoyando esta ley porque a quién no le va a gustar que los recursos, los impuestos que nosotros como ciudadanos pagamos se vayan a reflejar en obras. Y si es el 70%, que bueno, hemos escuchado de municipios que a veces tienen hasta el 100% solamente en gastos corrientes. No todos los municipios están involucrados, algunos municipios que sí respetan, pero aquí hay que tener un poco y ojo claro, ¿no? Que esto siempre tiene que socializarse. No pueden tomar una ley solamente para decirlo el 70 y 30. Hay muchos, nosotros hemos hablado con algunos alcaldes de pequeñas alcaldías. Ayer tuvimos también una invitación con la prefecta Paola Pavón. Hay programas sociales que no pueden interrumpirse porque todo está muy estricta, se puede decir, esta ley. Hay patronatos, hay muchos servicios sociales que también entran en estos gastos, incluso las consultorías, eso no teníamos conocimiento al respecto. Para hacer una obra tiene que hacerse la consultoría, tiene que hacerse el estudio, tienen que hacerse los planos. Entonces, hasta estas consultorías están pasando a lo que es gasto corriente. Entonces, yo digo como personeros, como autoridades de la Cámara de la Función, deben sentarse los actores, deben sentarse alcaldías, deben sentarse prefecturas, debe sentarse el gobierno, deben sentarse los involucrados y tratar de que lo menor posible salga afectada la ciudadanía. No podemos caer solamente a veces en discursos. Tiene que haber reglas claras, tiene que haber lineamientos claros, y para eso la ley perfecta, así deberían ser todas las alcaldías, debe ser la mayoría, el 70% para lo que es obra pública, para lo que nosotros estamos pagando los impuestos. Bien, esperemos entonces que en las reuniones, en las sesiones de las comisiones, pues sean convocados para que esta ley mejore, esta ley tenga los aportes de la Cámara, de la industria y la Cámara de Construcción. Ingeniero Miranda, le agradezco mucho por estos minutos de su tiempo que nos ha dado. Un honor ha sido con ustedes, siempre gracias. A las órdenes. El año de la construcción no debe ser un eslogan, como lo dice el gobierno, que el año 2026 tiene que ser el año de la construcción. Todos los años tiene que ser el año de la construcción. La construcción es un motor que genera trabajo, no tiene en la imaginación directa e indirectamente, desde los productores de productos de construcción, desde el señor que lleva los ladrillos, la arena, el bloque, la señora que vende el pan y la cola, la señora que vende el mote. Todo esto es una cadena que la construcción genera. Muchísimas gracias. Buen día. Muy amable arquitecto. Bueno.